Lo que un dueño de negocio debe de saber cuando crea una empresa. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que muchas veces han estado preguntando en las redes sociales. ¿Qué debo de saber cuando creo una empresa y qué debe ser lo realmente fundamental en base a tips legales, laborales, todos ellos, inclusive tributarios, que tengo que tener en cuenta cuando inicio un emprendimiento? Hoy día vamos a hablar acerca de lo que tú deberías de saber y lo que yo también he pasado muchas veces cuando he creado empresas y me han estado preguntando, y también yo me he estado preguntando de qué errores son los que no debo de volver a pasar, cuáles son los aciertos que sí les recomendaría y sobre todo, qué es lo que debo de tener en cuenta para evitarme multas y altos costos laborales. Yo sé que muchos de acá que me están viendo van a tener siempre la misma pregunta. Quiero crear una empresa, pero no tengo la mínima idea de cómo comenzar. ¿Por qué? Porque no soy contador, no soy abogado, no soy un economista, no soy un especialista que pueda saber qué debo de hacer realmente para poder evitarme problemas. Todos ustedes saben que soy abogada laboralista empresarial, pero hoy día quiero ayudarles con algo que me tocó aprender también sin ser una emprendedora, sin ser una empresaria, pero que me tocó aprender con errores y también con aciertos. Algo que tienen que tener en cuenta cuando creen una empresa es que se olviden del RUC 10. Yo sé que muchos acá me van a estar preguntando, ¿pero por qué? Yo he escuchado, me han recomendado que el RUC 10 es la mejor medida, pero para nada. Es que cuando ustedes inician un negocio, tienen que pensar que ese negocio va a crecer. No siempre se van a quedar pequeños, no siempre van a quedar en emprendimientos. Cuando inicias un negocio, tienes que pensar y tienes que tener la visión de que no va a quedarse un emprendimiento, sino va a pasar a ser una empresa. Si vas a comenzar con un RUC 10, vas a tener muchos problemas legales. Y si te estás preguntando por qué, déjame decirte que el RUC 10 eres tú mismo. Por ejemplo, si yo soy Carolina Fernández y creo una empresa, vamos a decir que se va a crear Laboral Fair. Vamos a decir que esta es una nueva persona, se le llama persona jurídica. Si te has estado preguntando qué es SAC, qué es IRL, esto de acá te va a servir muchísimo. Una persona jurídica es un nuevo ente totalmente distinto a tu yo. Por ejemplo, si yo soy Carolina Fernández y creo Laboral Fair, existe otra persona que es Laboral Fair. Entonces, para fines legales, te conviene muchísimo crear una persona jurídica, porque en el peor de los escenarios que tengas una multa, alguna demanda, esa persona jurídica asume todas las responsabilidades. Eso quiere decir que tú te puedes olvidar de problemas legales, tampoco así, pero podrías derivarlos y toda la responsabilidad caería a un nuevo ente. Si vas a crear una empresa, crea un RUC 20, ya sea una SAC si lo vas a hacer con algún socio, ya sea una EIRL si vas a comenzar solo. Yo sé que hay muchos mitos respecto a que las EIRL son lo peor del mundo, pero te voy a decir que es la mejor manera para comenzar. Entonces, una vez que ya tengas creada tu empresa, un RUC 20 y no un RUC 10, entonces ya vas a saber que vas a necesitar, obviamente, que contratar personas. Muchas veces los emprendedores cuando inician quieren hacerlo todo. Realmente yo también lo hice. En muchas ocasiones he podido hacer labores de crear contenido, de marketing, de ver el tema de facturas. Pero sí, es bueno al iniciar, pero conforme vas creciendo vas a necesitar tener un equipo. Y acá viene el tema por el que muchos están ahorita viendo. El tema de cómo contratar personas. A ver, vamos a comenzar con el primer punto. Si vamos a hablar acerca de crear una empresa, ya tenemos una empresa que es un RUC 20. Lo que te voy a recomendar te va a ahorrar muchos y muchos miles de soles en materia laboral. Hay muchas empresas que vienen a las asesorías porque dicen, Carolina, yo no hice este primer paso y ahorita tengo muchas multas. Yo no hice este primer paso y estoy pagando muchos costos laborales que en realidad no debería de haber pasado. Hay un tema con esto que viene a ser importante. Cuando tú creas una empresa, tienes que saber que tienes dos regímenes especiales. Uno de ellos es el régimen tributario. El régimen tributario no lo voy a tocar porque el régimen tributario es realmente especial de acuerdo a tu facturación. Puede ser un RUS, puedes tener una manera tributaria de acuerdo a tu rubro. Es muy distinto un régimen tributario para una pet shop que para una empresa que brinda servicios de salud. Pero en el tema laboral, sí o sí, si vas a comenzar, tendrías que inscribirte en el régimen REMIPE laboral del Ministerio de Trabajo. Muchos de acá o muchas personas pueden criticar este régimen especial porque es un régimen que fue creado para poder fomentar la creación de nuevas empresas. El régimen REMIPE trae muchas facilidades para todos aquellos emprendedores que están iniciando y como su facturación es todavía menor, se les va a otorgar el beneficio de pagar beneficios reducidos.
Es entonces que si creas una empresa, te recomendaría entrar a la página web del Ministerio de Trabajo, registrarla como una MIPE laboral y en base a tu facturación vas a tener o ya sea una microempresa o una pequeña empresa. Hay un tema muy común en esto que viene a ser, yo no sé si mi empresa es una MIPE o en todo caso hay personas que se preguntan, mi empresa es una PYME. Mi empresa es una MIPE, pero no distinguen que hay beneficios totalmente distintos. Es muy distinto hablar de una microempresa de una pequeña empresa. Los beneficios de una microempresa, tal cual vamos a ser totalmente estrictamente legales, son 15 días de vacaciones. No hay pago de CTS, no hay pago de gratificaciones, tampoco de asignación familiar, tampoco de utilidades. Sí va a corresponder el CIS. Sabemos que al día de hoy es 15 soles. En una pequeña empresa tenemos todo, pero por la mitad. Tampoco va a haber asignación familiar. Y acá viene el tema de lo discutible que puede ser para un grupo de personas respecto a que cómo es posible que haya empresas donde se paguen menos beneficios. Pero claro, acá vamos a dejar en claro algo. El régimen MIPE, que está constituido por estos dos tipos de empresas, no es para todas las empresas. No vamos a pretender que una empresa que factura más de 10 millones de soles pueda ser una MIPE. Entonces, a ver, si yo les diría algo y quisiera que tengan muy en cuenta eso, una empresa que inicia, ¿a cuánto equivale su facturación? Su facturación probablemente pueda ser menos de los 100.000 soles. Es entonces que una microempresa existe cuando el empresario se registra ante la plataforma web del Ministerio de Trabajo, presenta su solicitud de acreditación y desde allí hasta que comience la aprobación ya es una microempresa. Acá hay un tema importantísimo porque hay muchas empresas que contratan personas antes de pedir su inscripción en el régimen REMIPE. Esas personas que estuvieron trabajando antes de pedir la inscripción no son régimen microempresa, son régimen general. Entonces es importante saber de que si vas a iniciar una empresa, factor 1, factor 2, la registras ante el Ministerio de Trabajo como microempresa, una vez que ya presentes la solicitud, recién desde allí deberías contratar personas para que se apliquen los beneficios de microempresa. Si lo hiciste al revés, los beneficios no se le van a aplicar a esos trabajadores, sino a los nuevos, nada más. Entonces, una vez que tengas esto, la solicitud de inscripción, ya puedes contratar personas y tendrías los beneficios. Muchas veces llegan al estudio jurídico personas que han contratado trabajadores, pero lo han contratado cuando no son MIPE. Y acá viene un gran error. Un gran error es creer que un MIPE tributario es igual a un MIPE laboral. Falso. Para que seas un MIPE laboral necesitas inscribirte en la plataforma web del Ministerio de Trabajo. Porque si no, tus obligaciones laborales son el 100% y obviamente tus costos laborales se van a incrementar. Otro punto importantísimo de todos aquellos que ya al día de hoy van a inscribir su negocio como una MIPE laboral es que puedan saber que ese régimen es totalmente legal, está permitido. Y acá vamos a derribar otro mito laboral que viene a ser que solamente las MIPE funcionan por número de trabajadores. Falso. He visto muchas veces esto porque esto es una norma derogada desde el 2013. Solamente para que existas como microempresa tienes que facturar menos de los 800.000 soles. Y para que existas como pequeña empresa tienes que facturar menos de los 8 millones de soles. Eso quiere decir que si el día de hoy abrí un negocio, pongamos un pet shop, mi negocio factura 100.000 soles, sigo siendo microempresa. Pero cuando la ley te dice, y acá tomen nota porque es importantísimo, que tú puedas pasar a pequeña empresa cuando factures más de 800.000 soles de forma consecutiva durante 3 años. Así que si tu negocio escaló súper rápido, entonces si pasas de los 800.000 durante 3 años consecutivos, deberías de pasar a pequeña empresa. Digo debería porque voy a explicar lo siguiente en unos minutos. Pasarías a pequeña empresa, pero ¿cuándo Ministerio de Trabajo me va a cambiar de pequeña empresa a régimen general? Porque recuerda que ya eres pequeña empresa, tu facturación superó los 800.000 soles. Ten en cuenta algo, si un negocio está creciendo, vamos a considerar que la facturación también se va a elevar. Para las leyes laborales que son tan estrictas, para que tú pases de pequeña empresa al régimen general, donde pagues todo el 100%, tendrías que facturar más de los 8 millones. Pero la prórroga es 5 años. Eso quiere decir que durante 5 años podrías facturar más de 8 millones y seguir siendo pequeña empresa, pero al final tendrías que terminar en un régimen general. Pero acá hay otro tema muy importante para todas aquellas mineras, aquellas empresas constructoras, aquellas empresas que se dedican al rubro de transporte, negocios donde realmente los millones son del día a día.
¿Por qué? Porque muchas veces una empresa, y lo he visto con varios clientes, que cuando inicia operaciones el año 2025, sus operaciones comienzan a tener volúmenes de un marco de más de 10 millones de soles. Si eres una microempresa y ya estás facturando esta cantidad, ten por seguro que el Ministerio de Trabajo en cualquier momento te va a enviar una carta diciéndote estás excluido de régimen MIPE. Y ahí viene el tema de todo lo que viene a ser defenderte con escritos. Hay empresas donde he visto que el Ministerio de Trabajo les envía esas cartas, pero en realidad no cumplieron con el plazo legal de los 3 años. Es entonces que ahí corresponde a que envíes una carta respondiendo, indicando que no procede. De igual manera pasa cuando te quieren excluir del régimen de pequeña empresa. Entonces todo esto es importante que lo tengas en cuenta porque el Ministerio de Trabajo va a enviarte cartas, pero dependerá del análisis legal si estás dentro de la prórroga para que puedas aún mantenerte. Entonces, el régimen MIPE es considerado un régimen especial para todos aquellos que están emprendiendo y desde mi opinión es un régimen muy óptimo para las empresas. ¿Por qué? Porque en materia de SUNAFIL, la multa de una microempresa es 800 soles, una pequeña empresa 1.500 y un régimen general 11.000 soles. Imagínate, si no das boleta, ¿cuánto te van a multar si eres microempresa? 800 soles. Y si eres una empresa que jamás de los jamás se registró en el registro de la red MIPE, tendrías que pagar 11.000 soles. Hay una diferencia totalmente abismal. Otro punto que me gustaría también comentarles y que es muy bueno poder explicar es que no hay forma alguna de que tú le pidas al Ministerio de Trabajo que te retire del registro REMIPE. Muchas veces me preguntan, Carolina, mi cliente me está pidiendo que no puede licitar con una empresa MIPE. Ok, el contador está presentando una carta al Ministerio de Trabajo para que puedan excluirlo del régimen REMIPE. Falso, no hay ningún procedimiento y no hay ninguna medida. En realidad solamente depende del número de ventas. Pero tenemos que tener en cuenta algo y todos aquellos dueños de negocio que tienen varias empresas a la vez. La vinculación empresarial es un tema muy delicado y que sí es materia de exclusión de MIPES. Entonces, si yo tengo un negocio que tiene muchas razones sociales y todas pueden conformar una vinculación, el Ministerio de Trabajo también estaría excluyéndolo. Temas tan relevantes que sí o sí tienen que estar aprendiendo. ¿Por qué les digo que es importante que las empresas sepan de que solamente es nivel de ventas? Porque he visto errores donde por creer que tienes menos de 10 trabajadores ya no eres microempresa. Eso es totalmente falso, solamente es por nivel de ventas. Consideremos también que los beneficios sociales de una microempresa son 15 días de vacaciones, ¿no? Por eso que cuando se habla con varios dueños de negocio es importantísimo saber de que sí o sí tienes que saber si eres microempresa o pequeña empresa, porque si tú confundes ser MIPE o ser PYME, para el tema laboral no existe. Debes de saber cuál de las dos es para que sepas cuáles son los beneficios sociales. ¿Cuáles son los beneficios sociales que yo debería de saber a los cuales está obligado pagar una microempresa y una pequeña empresa? Ya lo hemos dicho al inicio, los 15 días de vacaciones y la mitad de los beneficios sociales. Pero ¿qué pasa en el supuesto de que tengo una empresa que si bien es microempresa y decido pagar todo al 100%? Esta de acá es una pregunta que la veo muy seguido en varios videos, en varios clientes, ¿no? Varias empresas que cuando comenzaron el negocio comentan, pero yo quiero pagar todo el 100% porque busco retener a los trabajadores. El tema de la retención, el tema de las salidas intempestivas es algo muy común que existe en varios negocios porque al día de hoy tenemos una generación totalmente distinta a la que ya muchos, en mi caso millennial, existía. Entonces, es importante que puedan considerar que más allá del tema de la renuncia, el tema de la retención, es el tema de que si vas a dar más beneficios sociales a trabajadores, tiene que estar sí o sí en el contrato. Sí o sí en el contrato de trabajo con una cláusula que puedas denominar ampliación de beneficios sociales, siempre que la empresa lo pueda tener como una medida para facilitar. Ejemplo claro, en pandemia. En pandemia hubieron muchas empresas que daban bonos a gerentes. Ejemplo claro, me ha pasado con algunos procesos judiciales, más de 20.000 soles. En pandemia varias empresas bajaron sus ventas, bajaron su nivel de economía y decidieron suspender estos bonos. Imagínense que a un gerente le vas a quitar más de 20.000 soles de cada bono anual. Va a haber un reclamo. Esto ocasiona que pueda darse una figura que se llama costumbre de derecho adquirido. No me puedes quitar nada de estos beneficios porque ya es mi derecho. Entonces, para que puedas evitar este tipo de situaciones, crea una cláusula en el contrato. Es totalmente sencillo. El contrato es el documento por el cual vas a pactar
condiciones salariales que tú puedas establecer, siempre acompáñalas de políticas. Las políticas remunerativas te van a ayudar a dar claridad a todo lo que viene a hacer a tus trabajadores y sobre todo a sincerar tu planilla respecto a qué conceptos vas a pagar y qué conceptos no. La ampliación de los beneficios sociales no está mal. Es totalmente óptimo, es totalmente correcto, pero es bueno siempre tenerlo en documentos. Muchas veces hay empresas que cuando vienen a las asesorías me preguntan, ¿debo de dar estos documentos mediante una carta? ¿Debo de darlo mediante un reglamento? La mejor manera para que puedas darlo es en un contrato de trabajo con una cláusula que diga ampliación de beneficios. ¿Por qué? Porque si un día, pongamos el escenario de que, voy a decirlo y sé que puede haber comentarios negativos, un contador se equivoca y te dice un tema laboral, obviamente, que estamos hablando de temas legales, que tu empresa es una microempresa, pero en realidad no lo era porque jamás de los jamases la escribiste ante el Ministerio de Trabajo, vamos a tener que estar pagando una planilla totalmente ilegal. Me ha tocado ver el caso de empresas que creen que automáticamente cuando se crean son MIPES. Falso. Para que tú puedas tener los beneficios de MIPE laboral, una microempresa o pequeña empresa, tienes que tener una constancia de acreditación del Ministerio de Trabajo. Porque si no la tienes, déjame decirte que tendrías que pagar todo el 100%. Y eso se traduce en que en alguna situación, porque acá voy a dejar claro algo, mi posición, nunca sabemos quién puede denunciar o quién puede demandar. He visto tantas veces familias que vienen por problemas legales, trabajadores que dijeron que no querían estar en planilla, pero después terminan demandando. Es entonces que es mejor tener las reglas claras y tener los documentos que te puedan proteger. Y entonces, en este caso, es la constancia de acreditación mediante la cual puedas defender y decir, estos son los beneficios que me corresponde como empresa, y en este caso como microempresa. Un punto también importantísimo es el tema de cómo yo informo a mis trabajadores de los beneficios sociales que tiene la empresa MIPE. Acá hay dos sesgos. Uno de ellos es, yo no quiero que mi empresa se vea que pago beneficios reducidos porque los trabajadores se van a ir de un momento para otro. El segundo, la empresa jamás de los jamases comunicó, el trabajador ingresó y luego se va porque dice que pagan menos beneficios. Es importante que cuando hay un proceso de selección se informe cuáles son los requisitos de la empresa respecto a los beneficios sociales. Y eso también va a ser traducido en el contrato de trabajo. Es por eso que una buena información hace una contratación correcta. En el caso que se pueda dar más beneficios, como ya lo comenté, sí o sí tendría que ir en un contrato y en una política. Asegúrense de tener políticas laborales que puedan fomentar los beneficios que las empresas dan. Si bien un emprendimiento está iniciando, una empresa está naciendo, tenemos que saber que en materia legal, laboral, todo lo que tú das tiene que estar en documentos. Me ha tocado ver muchos dueños de negocio que tienen multas o llegan a perder mucho dinero porque nunca sancionaron trabajadores con escritos. Es muy común ver las amonestaciones verbales. Claro, las amonestaciones verbales existen, pero solamente existen realmente en lo que quedan las personas, pero no existen en ningún documento. Me ha tocado ver también casos de empresas que cuando sancionan trabajadores no tienen ningún documento escrito. Y cuando hay una denuncia vamos a tener que van a haber muchos problemas legales porque no hay antecedentes. Vamos a repasar. Ya creamos un RUC 20, es la mejor medida si vas a iniciar una empresa. Segundo, ya registramos la empresa ante el Ministerio de Trabajo. Vamos a comenzar con el problema que te va a ayudar a entender dónde estás fallando y por qué al día de hoy puedes tener muchas denuncias y reclamos. El tema laboral es un tema muy delicado y lo digo, es un tema muy sensible. No sabemos si hoy estamos bien o si mañana estamos mal. Estamos tratando con personas. Yo sé que ese comentario va a ser bastante controvertido porque no sabemos en realidad el tema respecto a... No sabemos si va a haber una denuncia o un reclamo más adelante. Cuando contratas personas tienes que asegurarte de que para Sunafil, tú eres un empresario que automáticamente conoce todas las leyes laborales. Me ha tocado ver varios inspectores de trabajo que cuando tienen multas laborales indican de que la empresa cuando ya inicia el negocio tiene que saberse todas las leyes laborales. Y obviamente saberse todas las leyes laborales es imposible, porque ni siquiera los mismos abogados laboralistas la saben porque son miles de normas que están totalmente dispersas. Hasta el día de hoy no existe un código laboral unificado. Entonces, lo que deberías de tener en cuenta es que si vas a contratar personas, las personas sí o sí deben de estar en planilla. Pueden haber personas que te digan, no quiero estar en planilla, no quiero que me descuenten mi AFP, no quiero que me descuenten la renta de quinta categoría, pero en realidad no te lo recomendaría.
Cuando contratas a una persona, tú debes de contratarlo en planilla. Siempre, recuerda, un tip legal que tenga horario de trabajo, que vaya todos los días a la empresa, que tenga un uniforme, que cumpla órdenes y sobre todo si tienes el famoso celular con WhatsApp donde le digas cómo hacer las funciones. Caso contrario, si la persona jamás de los jamases va a visitar tu empresa, es un externo, un tercero, no va a tener un horario, no le vas a decir qué hacer, contrátala con locación de servicios o con renta de cuarta categoría. Y si me estás diciendo, Carolina, pero me dijeron otras personas, no voy a decir nombres de personas ni de profesionales porque sé que puede que esté riendo, es que siempre para las leyes laborales las personas tienen el derecho al trabajo. El derecho al trabajo es un derecho fundamental. Y acá voy a tocar esto, pero ya será en otro video porque es muy extenso. El derecho laboral es un derecho irrenunciable. No le puedes decir a Juan Pérez, fírmame este documento renunciando a tu CTS, renunciando a la planilla, renunciando a atención de salud, porque todo eso es ilegal. Es como si nunca de los jamás se hubiera escrito. Entonces, primera recomendación de cómo contratar personas, contrata en planilla. Tienes una microempresa, activa los beneficios de microempresa. Ponlo en la planilla y pon los beneficios correspondientes. Un punto importante, y acá viene el tema, si vas a tener una empresa, 3 consejos que te van a ayudar muchísimo y te van a evitar muchos problemas más adelante. RUC 20, 1, 2, inscribe el negocio ante la plataforma web del Ministerio de Trabajo como microempresa o pequeña empresa. 3, contrata trabajadores en planilla. Cuarto punto, y uno de los más relevantes que tienes que tener en cuenta, es que siempre tienes que pagar los beneficios sociales a tiempo. Me ha tocado ver muchas empresas, microempresas de 5 trabajadores que se olvidaron de pagar los beneficios en la fecha establecida. Una gratificación, pongamos, que se paga los 15 de julio, lo han pagado en diciembre. He visto muchas veces denuncias de SUNAFIL, se les llama carteras procesales o carteras en materia laboral en SUNAFIL, cuando tienes muchas denuncias de varios trabajadores sobre una misma materia. Para que te evites todo ello, ten en cuenta que los pagos de beneficios sociales se tienen que hacer en la fecha, la remuneración también en la fecha. Y acá vamos a tocar un tema importante, la remuneración te lo recomendaría, hazla por transferencia bancaria. No lo hagas con dinero en mano, no lo hagas con Yape, no lo hagas con efectivo, porque te vas a evitar muchos problemas con SUNAFIL. SUNAFIL es la entidad, lo vamos a tocar tal vez en otro video, que va a encargarse de cumplir las leyes laborales. Es entonces que si vas a iniciar un negocio, asegúrate que las leyes laborales vayan de la mano con lo que estás haciendo. Todo negocio con inicia tiene que saber que está destinado a crecer. Es entonces que si usas las leyes laborales de la forma correcta, te va a ayudar muchísimo. Sobre todo sabiendo que todo negocio va a escalar y si tienes algún problema es muy distinto solucionarlo cuando tienes un trabajador a cuando tienes una planilla de más de miles de trabajadores.